Bienvenidos a la clase de Anatomía de Cerebro del curso superior de especialistas en diagnóstico por imágenes de la Sociedad Argentina de Radiología. Mi nombre es Nadia González y vamos a comenzar con la primera parte. Los objetivos de esta presentación son principalmente conocer la anatomía del cerebro y a su vez correlacionarla con imágenes de tomografía computada y resonancia magnética principalmente. A lo largo de la presentación van a ver que vamos a abordar el tema tanto desde lo básico de la anatomía como también un poquito más en detalle, ya que este es un curso avanzado. No se asusten, la idea no es que sepan en detalle la anatomía, pero para el que quiere, para el que le gusta y ya que tienen la posibilidad de ver la presentación todas las veces que quieran y o necesiten, me parece que es una buena oportunidad para abordar el tema tanto desde lo básico como también un poquito más en detalle. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. La unidad funcional es la neurona o célula nerviosa y microscópicamente está formado por neuronas y células gliales o neuroglía, representando estas últimas el tejido de sostén del sistema nervioso. Presenta tres subdivisiones básicas que se encuentran marcadas en la imagen de esta diapositiva, que son los hemisferios cerebrales, el tronco encefálico y el cerebelo. El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, que está marcado con la letra M, la protuberancia, que está marcada con la letra P, y el bulbo raquídeo, que está marcado con la letra B larga. Se encuentra dentro del cráneo, que está marcado con la flecha negra, y se encuentra envuelto por unas membranas que son las meninges cerebrales, que se encuentran marcadas con la flecha amarilla. En estas imágenes de izquierda a derecha vemos un corte de un preparado anatómico, una secuencia axial T1 de cerebro y una tomografía de cerebro en vista axial. Vemos que el cerebro presenta sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris microscópicamente representa principalmente el sitio donde se encuentran los cuerpos y las dendritas de las neuronas, y la sustancia blanca representa principalmente el sitio donde se encuentran los axones con sus cubiertas mielínicas. Vemos en el cerebro que la sustancia gris tiene una disposición tanto periférica como central. La distribución periférica se encuentra a nivel de la corteza, que está marcada con las flechas grises, y la distribución central está dada por grupos nucleares, donde encontramos algunos de esos núcleos marcados con las flechas negras. La sustancia blanca se encuentra entre estas estructuras y vemos marcado un sector de sustancia blanca con las flechas blancas. El encéfalo se encuentra contenido dentro del cráneo, el cual se puede dividir en un sector superior, que es la bóveda craneal, y un sector inferior, que es la base del cráneo. La base del cráneo a su vez se divide en una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Estas fosas se encuentran representadas en la imagen superior derecha, con diferentes colores, donde la línea roja corresponde a la fosa craneal anterior, la línea celeste a la fosa craneal media y la línea verde a la fosa craneal posterior. En esta imagen vemos que presentan una distribución escalonada, siendo la fosa craneal anterior más superior y la fosa craneal posterior más inferior. En las imágenes inferiores, que corresponden a un preparado anatómico y a una imagen de una secuencia axial T1 de cerebro, vemos las diferentes fosas y sus límites representados con las líneas amarillas. El encéfalo a su vez está cubierto por tres membranas, que son las meninges. Las meninges son la dura madre, aracnoides y pia madre. Como vemos en el esquema inferior izquierdo, la más externa es la dura madre o paquimeninge, que es una envoltura de tejido conectivo denso. La más interna es la pia madre, que es una membrana delgada adherida a la superficie del encéfalo que va contorneándolo. Entre ambas membranas se encuentra una capa de fibras reticulares que conforman una membrana como una malla, que es la aracnoides. La aracnoides contiene trabéculas aracnoideas que se extienden hasta la pia madre. La pia madre y la aracnoides representan las leptomeninges. Entre la dura madre y el cráneo se va a encontrar el espacio extradural,
entre la dura madre y la aracnoides el espacio subdural, el cual se encuentra marcado en el esquema con las letras E, S, D, y entre la aracnoides y la pia madre se va a encontrar el espacio subaracnoideo marcado con las letras E, S, A. En el espacio subaracnoideo se encuentra el líquido cefalorraquídeo. En los sitios donde los vasos sanguíneos entran y salen del sistema nervioso central, la pia madre se invagina y forma un espacio perivascular, como se ve en el esquema inferior izquierdo. Estos espacios perivasculares a veces pueden ensancharse y contener líquido cefalorraquídeo que proviene del espacio subaracnoideo, que está en continuidad, como vemos en la imagen superior derecha en una secuencia axial T2 marcados con la flecha roja, que son estructuras normales. La dura madre está formada por una capa perióstica externa y una capa meningea interna. La capa perióstica externa está adherida a la cara interna del cráneo y es rica en vasos y nervios, como podemos observar en la foto de la izquierda de un preparado cadavérico. La capa meningea interna origina varios tabiques que van a dividir la cavidad craneal en diferentes compartimentos. Esto está representado en la foto de la derecha de un preparado cadavérico. El tabique mayor es la hoz del cerebro o falx cerebri, u hoz cerebral, la cual está marcada con la flecha roja. Se extiende por la línea media desde la crista Galli hasta la protuberancia occipital interna. Divide la cavidad craneal en dos compartimentos laterales para los hemisferios cerebrales. Hacia atrás continúa con otro tabique dural que tiene una disposición transversa que parte de la cresta superior de la porción petrosa del temporal formando la tienda del cerebelo o tentorium cerebelli o tentorio, que está representado con la flecha verde. El tentorio cubre la fosa posterior formando un compartimento para el tronco y el cerebelo, quedando los lóbulos occipitales por encima del mismo. Los bordes libres del tentorio forman la incisura tentorial, que está marcado con la flecha negra, que comunica dichos compartimentos, pudiendo el tronco de esta manera atravesar la incisura. En estas imágenes vemos la dura madre y sus tabiques. En la foto superior, que es una secuencia sagital T1 de resonancia magnética, vemos marcados con las flechas blancas a la dura madre como una lámina fina que rodea la cavidad craneal adherida al cráneo, y la flecha verde marca el tentorio, el que también es observado en la imagen inferior derecha en una secuencia coronal T2. En ambas imágenes podemos ver los lóbulos occipitales por encima del tentorio y el tronco y el cerebelo por debajo del mismo, ubicados en la fosa posterior. En la imagen inferior izquierda vemos marcado con la flecha roja a la hoz cerebral, que divide en dos compartimentos para los hemisferios cerebrales. La vemos como una fina lámina hipointensa que se extiende en sentido anteroposterior. También la identificamos en la imagen coronal T2 inferior derecha con la flecha roja. En esta diapositiva, en la imagen superior, que es una secuencia axial T2, vemos marcado con la flecha blanca otro tabique de la dura madre, que es la hoz del cerebelo, que es un pequeño tabique que se origina por debajo del tentorio y separa parcialmente los hemisferios cerebelosos. En algunos sectores, las dos capas de la dura madre se separan y forman grandes senos venosos durales, como vemos en las fotos inferiores. Hacia la izquierda, una secuencia coronal T1, y hacia la derecha, una secuencia coronal T2 en el mismo nivel.
donde se ve marcado con flechas rojas el seno sagital o longitudinal superior, el cual se extiende a lo largo del borde superior de la hoz del cerebro. En la imagen de la derecha, en una secuencia sagital T2, vemos con la flecha roja marcado el seno sagital superior, el cual, como vimos previamente, discurre a lo largo del borde superior de la hoz cerebral. Con la flecha azul vemos marcado el seno sagital inferior, que discurre a lo largo del borde inferior de la hoz cerebral y se une con la vena de Galeno más posteriormente para formar el seno recto, el cual se encuentra marcado con la flecha verde. El seno recto se encuentra localizado en la unión de la hoz del cerebro con la tienda cerebelosa y termina en la confluencia de los senos venosos, en la prensa de aerófilo, que está marcada con el círculo blanco. En la foto inferior izquierda vemos marcado con flecha amarilla el seno transverso, que se extiende desde la prensa aerófilo hasta el seno sigmoideo en la unión occipito-petrosa. El seno sigmoideo está marcado con flecha blanca en la foto superior izquierda, que va a terminar en la vena yugular interna. La aracnoides está formada por trabéculas aracnoideas que se extienden desde la aracnoides hasta la pia madre. Las trabéculas aracnoideas están marcadas en la foto de la izquierda de un preparado cadavérico. Entre la pia madre y la aracnoides, como vimos previamente, queda conformado el espacio subaracnoideo, el cual se encuentra marcado con un paréntesis con las letras ESA, que se encuentra ocupado por líquido cefalorraquídeo. Este espacio, o sea, el espacio subaracnoideo, es estrecho sobre la convexidad, excepto la profundidad de los surcos, como se observa en la foto de un preparado cadavérico hacia la derecha. En la base del cerebro y alrededor del tronco se encuentran muy separadas, originando las cisternas subaracnoideas. En sectores adyacentes a los senos venosos podemos ver granulaciones aracnoideas, que son prolongaciones que emite la aracnoides, formadas por vellosidades aracnoideas, que se extienden hacia la dura madre y representan el sitio principal de pasaje del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo hacia los senos venosos. En el dibujo de la izquierda vemos diagramadas las meninges, donde vemos con las flechas negras marcadas las capas de la dura madre, la capa perióstica y la capa meningia, y la hoz cerebral emitida por la capa meningia de la dura madre. La flecha verde está marcando al seno venoso longitudinal superior, que se encuentra entre las dos capas de la dura madre. La flecha roja está marcando la aracnoides y sus trabéculas aracnoideas, y la flecha amarilla está marcando a esa fina línea verde que está recubriendo la corteza cerebral, que representa la pia madre. Con el círculo rojo está marcada una granulación aracnoidea que vemos que se extiende hacia la dura madre, atravesándola, improntando sobre el cráneo. Esta imagen también la vemos representada en la imagen de la derecha, con un círculo rojo que representa una granulación aracnoidea, que son estructuras que podemos ver normalmente adyacentes a los senos venosos. Como vimos previamente, las cisternas subaracnoideas representan sectores del espacio subaracnoideo donde la pia madre se encuentra ampliamente separada del aracnoides. Tanto en la imagen, en el esquema de la izquierda, como en la secuencia sagital T2 de cerebro de la derecha, vemos algunas de las cisternas subaracnoideas marcadas con las flechas rojas. En la secuencia sagital T2 vemos que el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso, que se encuentra en el espacio subaracnoideo tanto a nivel de la convexidad como a nivel de las cisternas que se encuentran marcadas con las flechas rojas. Se pueden dividir en dos grandes grupos, anteroinferiores y posterosuperiores, y estas cisternas van a estar comunicadas entre sí.
Dentro del grupo de las cisternas subaracnoideas anteroinferiores vamos a tener la cisterna supracelar, la cisterna de la lámina terminal, la cisterna pericallosa, las cisternas paracelares y las cisternas laterales o silvianas. La cisterna supracelar está marcada con las flechas rojas en estas secuencias T2 en los tres planos. Se encuentra la línea media por encima del diafragma celar. El diafragma celar es un tabique de la úbra madre que se extiende superior a la hipófisis, separando a la hipófisis del resto de la cavidad craneal. Fíjense que la cisterna supracelar se encuentra por encima de la hipófisis y de la silla turca, encontrándose en íntima relación con el quiasma óptico, los nervios ópticos, las cintillas ópticas, el tallo hipofisario y el sector inferior del hipotálamo. Dentro del grupo de las cisternas posterior-inferiores encontramos a la cisterna magna o cerebelo-vulvar, la cisterna vulvar, la cisterna pontina, la cisterna ísmica o circunmesencefálica y la cisterna cuadrigeminal o de la vena cerebral magna. La cisterna cerebelo-vulvar o magna se encuentra debajo del cerebelo y detrás del bulbo, como vemos marcado con las flechas rojas, tanto en la vista axial T2 como en la secuencia sagital T2. Y como se ve en la secuencia sagital T2, su sector inferior se va a continuar con el espacio subaracnoideo de la médula, y en el sector medio se va a comunicar con el cuarto ventrículo a través del orificio medio del cuarto ventrículo o foramen de Magendie. Esta cisterna contiene las amidas cerebelosas y la arteria cerebelosa postero-inferior. La cisterna vulvar se encuentra rodeando al bulbo y está marcada con la flecha roja y continúa con la cisterna magna posteriormente. En su sector inferior continúa con el espacio subaracnoideo de la médula espinal. Contiene a ambas arterias vertebrales, que están marcadas con la flecha blanca, a la arteria cerebelosa posterior inferior y a los pares craneales 9, 10, 11 y 12. La cisterna pontina se encuentra por delante del puente protuberancial y posee una porción central y dos porciones laterales o recesos pontocerebelosos. La porción medial es la que está marcada en estas secuencias T2 con las flechas rojas y el círculo rojo, y se continúa inferiormente con la cisterna vulvar. Contiene principalmente la arteria basilar, que es la que está marcada con las flechas blancas. Las porciones laterales se encuentran en comunicación con los espacios pontocerebelosos. Estos sectores laterales de la cisterna pontina están marcados en la secuencia axial T2 con las flechas rojas en forma bilateral. Su contenido en sentido descendente principalmente está constituido por el nervio trigémino, la arteria cerebelosa superior, el nervio motor-ocular externo, el nervio auditivo, el nervio facial, la arteria cerebelosa anteroinferior y los nervios craneales bajos 9, 10 y 11. La cisterna ísmica se encuentra rodeando al mesencéfalo y presenta tres subdivisiones, que son la cisterna intercrural o interpeduncular, marcada con la flecha roja, que es única, y dos cisternas bilaterales y simétricas, que son la cisterna crural, marcada con la flecha amarilla, que se encuentra entre los pedúnculos cerebrales y el temporal, y más posteriormente la cisterna perimesencefálica o ambiens, marcada con la flecha verde, que se divide en un sector supratentorial e infratentorial. En esta diapositiva estamos viendo a la cisterna interpeduncular en los tres planos en secuencia T2, marcada con las flechas rojas y con el círculo rojo, encontrándose por delante y entre ambos pies de los pedúnculos cerebrales. En su sector anterior se encuentran los tubérculos mamilares y el dorso celar, y contiene principalmente al sector terminal de la arteria basilar y al sector
proximal de las arterias cerebrales posteriores y cerebelosas superiores. También contiene al tercer paracraneal. La cisterna cuadrigeminal se encuentra por detrás de los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo y se encuentra marcada con las flechas rojas en la vista axial T2 y sagital T2 del cerebro, y contiene la vena cerebral de Galeno al nervio patético, la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebral posterior y a la arteria coroidea posterior principalmente. Esta cisterna presenta algunas extensiones. Con la flecha amarilla estamos marcando a la extensión cerebelosa superior o supravermiana, que se encuentra sobre el vermis superior. Y con la flecha verde, en la secuencia sagital T2 de cerebro de la foto inferior, se encuentra marcada otra extensión que es la cisterna del velo interpositum y se encuentra entre el fornix, el techo del tercer ventrículo y los plexos coroideos hasta la proximidad del foramen interventricular y contiene la vena cerebral interna y de Galeno. En el interior del encéfalo hay cavidades revestidas de epéndimo que constituyen el sistema ventricular que contiene en su interior líquido cefalorraquídeo. Este sistema está conformado por un par de ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. En el esquema inferior vemos representado el sistema ventricular en el interior del encéfalo, donde vemos a los ventrículos laterales que tienen forma de arco y se pueden dividir en 5 sectores. 3 que corresponden a las astas o prolongaciones que van a recibir el nombre de los lóbulos cerebrales donde se encuentran. El sector corporal y el otro sector es el trígono o encrucijada o atrio, que representa el sitio de confluencia de estas prolongaciones. Las prolongaciones o astas reciben el nombre de anterior frontal, inferior temporal y posterior u occipital. El trígono o encrucijada está representado con el asterisco en el esquema. Como vemos representado en el esquema, cada ventrículo lateral se comunica con el tercer ventrículo, el cual se encuentra en la línea media, a través de los forámenes de Monro o agujeros interventriculares. A su vez, el tercer ventrículo va a comunicar con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico que se encuentra en el mesencéfalo. El cuarto ventrículo se encuentra entre el bulbo, la protuberancia y el cerebelo y va a continuar con el conducto ependimario que se ubica en la médula espinal. En esta diapositiva vemos cortes sagitales de los ventrículos laterales. En la imagen superior vemos un corte sagital de un preparado anatómico y en las imágenes inferiores cortes sagitales de una secuencia T1 de cerebro. Podemos ver en estas imágenes cuál es la disposición de los ventrículos laterales en el interior del cerebro. Si vamos de izquierda a derecha con las flechas blancas, se está marcando al asta anterior frontal, con las flechas negras al cuerpo del ventrículo lateral, con las flechas amarillas al asta inferior temporal, que tiene una dirección inferior y más lateral. Con el círculo negro se está marcando a la encrucijada y con las flechas verdes al asta posterior u occipital, que se dirige posteriormente. En esta diapositiva vemos cortes axiales de cerebro o transversales. En el sector superior izquierdo vemos imágenes de 2 preparados anatómicos y en el sector superior derecho un corte axial de tomografía. Las imágenes inferiores son secuencias axiales T1 de resonancia magnética. Las flechas negras están marcando el cuerpo del ventrículo lateral, que es la estructura más superior de los ventrículos laterales y la que se encuentra más hacia la línea media. Su pared lateral está formada por el cuerpo del núcleo caudado, que es la estructura de sustancia gris que estamos viendo en su sector lateral. En su pared medial se encuentra el septum pellucidum, que es esa fina membrana que estamos viendo en la línea media, que separa a los ventrículos laterales. Las flechas blancas están marcando la prolongación anterior o frontal del ventrículo lateral, que es la estructura, o sea, el sector más anterior del ventrículo lateral, y presenta como límite anterior al cuerpo calloso, como vemos en las imágenes, en su pared lateral la cabeza del núcleo caudado y en su pared medial
al septum pellucidum, que como vemos se extiende desde el cuerpo calloso hasta el fornix. Las flechas verdes están marcando a la prolongación posterior u occipital del ventrículo lateral, que se extiende hacia el lóbulo occipital, y la flecha amarilla está marcando a la prolongación inferior o temporal, que presenta una dirección inferior y anterior dentro del lóbulo temporal, extendiéndose hacia el polo temporal y presenta como límite anterior al núcleo amigdalino, que es la sustancia gris que estamos viendo por delante de la misma. En esta diapositiva vemos la disposición de los ventrículos laterales en cortes coronales. En el sector superior, cortes coronales de preparados anatómicos, y en el sector inferior, su correlación con cortes coronales de resonancia magnética en T1. Las flechas blancas están marcando la prolongación anterior del ventrículo lateral, que es la estructura más anterior y presenta en su techo al cuerpo calloso, como está marcado con la flecha amarilla, en su pared lateral a la cabeza del núcleo caudado, como está marcado con las flechas verdes, y en su sector medial al septum pellucidum, como está marcado con la flecha roja. En un corte más posterior, vamos a ver en el sector superior al cuerpo del ventrículo lateral, que está marcado con las flechas negras, y más inferiormente a la asta temporal, que está marcada con las flechas amarillas. El cuerpo del ventrículo lateral presenta en su techo al cuerpo del cuerpo calloso, en su pared lateral al cuerpo del núcleo caudado, marcado con las flechas blancas, y en su sector medial al septum pellucidum y al fornix. El fornix está marcado con las flechas verdes. La prolongación temporal va a presentar en su sector inferior a la formación del hipocampo, que está marcada con asteriscos negros. En cortes más posteriores vemos la encrucijada ventricular, marcada con los círculos, que representa el sitio de confluencia de las prolongaciones de los ventrículos laterales, y vemos que en su sector medial presenta fibras del cuerpo calloso que están marcadas con las flechas negras. Más posteriormente vemos la prolongación occipital del ventrículo lateral, que está marcada con las flechas verdes y presenta forma de coma, y vemos en su sector inferior y medial dos prominencias que corresponden a la prominencia ejercida por la cisura calcarina, marcada con las flechas rojas, y a la prominencia ejercida por el surco colateral, marcado con las flechas blancas. El foramen de Monro o interventricular, como vimos previamente, va a comunicar a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Lo vemos marcado con las flechas rojas, tanto en la secuencia sagital T1 de cerebro, en el sector inferior izquierdo, y en la secuencia sagital T2 en el sector inferior derecho. En la imagen superior vemos un corte en el mismo nivel, pero de un preparado anatómico. Vamos a poder situarlo por detrás de la comisura blanca anterior e inferiormente al fornix, como vemos en estas imágenes. En la secuencia axial T1 que vemos en el sector inferior izquierdo y en la secuencia coronal T2 que vemos en el sector inferior derecho, lo vemos marcado con las flechas rojas y vemos que está ubicado entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo y delimitado por el fornix, que está marcado con las flechas amarillas, e inferiormente por el diencéfalo. El tercer ventrículo se encuentra en la línea media. Es una estructura única del sistema ventricular y lo vamos a ver en cortes realizados en la línea media, como vemos en estas imágenes, tanto en el dibujo del sector superior izquierdo, en el preparado anatómico del sector superior derecho y en las dos fotos inferiores que corresponden a sagital T1 y sagital T2 de cerebro. Las principales estructuras que delimitan su pared anterior son de superior e inferior: el fornix, que está marcado con flechas verdes, la comisura blanca anterior, marcada con flechas amarillas, y el quiasma óptico, marcado con flechas rojas. En su sector posterior se encuentran el receso de la glándula pineal y la glándula pineal, que están marcados con flechas negras, y la comisura blanca posterior marcada con flechas blancas.
En estas imágenes de una secuencia coronal T2, vemos que el tercer ventrículo se encuentra a la línea media, por debajo de los ventrículos laterales, donde la flecha verde está marcando los pilares anteriores del trígono, que se encuentran en sentido superior y algo anterior al mismo. La flecha blanca marca los cuerpos mamilares que se encuentran en el piso. La flecha negra está marcando la región tálamo-hipotalámica, que marca su pared lateral. La flecha amarilla está marcando a la adhesión intertalámica, que atraviesa el tercer ventrículo y contacta con los tálamos. La flecha roja está marcando parte de su piso a nivel posterior, que sería la calota mesencefálica, y la flecha celeste está marcando parte de su pared posterior, que corresponde al receso pineal y más posteriormente a la glándula pineal. En las imágenes superiores vemos cortes transversales de preparados anatómicos, y en las imágenes inferiores vemos su correlación con imágenes de resonancia magnética en secuencia axial T1, donde vemos que el tercer ventrículo se encuentra a la línea media y comunica con el ventrículo lateral a través del foramen de Monro, que está marcado con la flecha verde. Vemos algunas estructuras que conforman parte de su pared anterior. Con la flecha roja se encuentra marcado el pilar, el fornix y sus pilares anteriores, y con las flechas blancas se encuentra marcada la comisura blanca anterior. Los círculos amarillos están marcando las estructuras que conforman su pared lateral de la región hipotálamo-talámica. En este caso vemos las estructuras que forman parte de su pared posterior. Con la flecha roja está marcada la comisura venular, con la flecha verde la glándula pineal y su receso, y con las flechas celestes la comisura blanca posterior. Las flechas amarillas marcan la adhesión intertalámica que lo atraviesa. El acueducto de Silvio o mesencefálico se encuentra en el mesencéfalo, en la línea media, y comunica al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Lo vemos marcado con las flechas rojas, tanto en la vista sagital, que se encuentra en la imagen superior, en las vistas axiales, que se encuentran en las imágenes inferiores a la izquierda, y en la vista coronal, en la imagen inferior a la derecha. El cuarto ventrículo es una cavidad ventricular con forma de rombo que se extiende desde el acueducto de Silvio hasta el sector superior del conducto ependimario de la médula espinal cervical, y se encuentra entre el bulbo, la protuberancia y el cerebelo, como vemos marcado con el círculo rojo en estas imágenes. Su piso está formado por el sector posterior de la protuberancia y el bulbo, y su techo por el velo medular superior, que está marcado con las flechas rojas, y el velo medular inferior, que está marcado con las flechas verdes. El velo medular inferior contiene la tela coroidea, que presenta plexos coroideos. Las flechas amarillas están marcando el fastigium, que representa el sitio de unión del velo medular superior e inferior en la línea media, y en un sector posterior en la profundidad del cerebelo. Estas imágenes muestran el piso del cuarto ventrículo del lado izquierdo, representado con un círculo amarillo, que va a tener varias improntas formadas por núcleos y algunas fibras que se encuentran en la protuberancia y el bulbo, que vamos a ver más adelante. A los lados se encuentra el cerebelo y sus pedúnculos cerebelosos. La foto de la derecha, que es una imagen sagital T2, muestra el piso del cuarto ventrículo marcado con un paréntesis, y al acueducto de Silvio, que está marcado con la flecha amarilla, que va a comunicar el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo, y una comunicación inferior del cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo, que es el agujero de Magendie, que se encuentra en su sector medial y caudal, que lo va a comunicar con la cisterna magna o cerebelo vulvar. En las vistas axiales vemos que el cuarto ventrículo a nivel de la protuberancia, en el corte superior de la izquierda, es de mayor tamaño que en el sector inferior a nivel del bulbo, en la imagen inferior a la izquierda.
En estas imágenes vemos las comunicaciones que tiene el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo, donde con la flecha roja estamos marcando al agujero de Magendie, que se encuentra en la línea media en el sector inferior del cuarto ventrículo, y las flechas verdes están marcando los recesos laterales que terminan en los agujeros laterales o de Luschka. Estos tres agujeros van a comunicar al cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo en la cisterna cerebelo-vulvar. El plexo coroideo está ubicado dentro del sistema ventricular y está formado por una capa de células que recubre una extensa red capilar. Su función principal es la de regular la composición y producción del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo está dentro del sistema ventricular y del espacio subaracnoideo y presenta las funciones de sostén y amortiguación del sistema nervioso central, así como también de la integración del encéfalo con funciones endocrinas periféricas a través de la distribución de sustancias segregadas por el cerebro. En este dibujo vemos la ubicación de los plexos coroideos dentro del sistema ventricular, donde vemos marcado con la flecha verde la ubicación del plexo coroideo en el ventrículo lateral. En el ventrículo lateral se extiende desde el asta temporal hacia la encrucijada y luego hacia adelante en el piso del cuerpo del ventrículo lateral, extendiéndose luego a través del foramen de Monro hacia el techo del tercer ventrículo, como marca la flecha roja. Otro sector del plexo coroideo se ubica en el techo del cuarto ventrículo, a nivel de la tela coroidea que se encuentra en el velo medular inferior, que está marcado con la flecha negra. En estas imágenes de resonancia magnética, en vista coronal de una secuencia T1 luego de la administración de contraste endovenoso, vemos al plexo coroideo marcado con las flechas verdes, donde podemos observar que capta intensamente el contraste debido a que en su interior presenta una intensa red de capilares. Acá vemos la disposición del plexo coroideo, donde vemos que se ubica en el techo del tercer ventrículo, en la imagen superior derecha, y en las imágenes inferiores vemos su ubicación en el piso del cuerpo del ventrículo lateral y en el techo del asta temporal, en la imagen inferior izquierda, y en la imagen inferior del medio vemos su ubicación a nivel de la encrucijada. Las flechas rojas lo que están mostrando es que tanto a nivel de la prolongación anterior como la prolongación posterior del ventrículo lateral, habitualmente no vamos a encontrar plexo coroideo. En vistas axiales de secuencia T1 postcontraste, vemos otra vez la ubicación del plexo coroideo con flechas verdes, donde vemos en la primera foto hacia la izquierda la ubicación del plexo coroideo en el sector corporal. En la foto del medio, la ubicación a nivel de la encrucijada y en la foto de la derecha, la ubicación a nivel de la prolongación temporal. Con la flecha roja estamos marcando a la prolongación frontal que no posee plexo coroideo. En estas vistas sagital y axial T1 postcontraste, vemos la ubicación del plexo coroideo a nivel del cuarto ventrículo, en el velo medular inferior con la flecha verde, y vemos que se extiende hacia los recesos laterales y a través del orificio de Luschka, que se encuentra marcado el receso lateral y su extensión, y la extensión, digamos, del plexo coroideo con la flecha roja. Luego de haber realizado la revisión de la localización y de la relación que tienen entre sí las meninges y sus espacios, el sistema ventricular y los plexos coroideos, podemos comprender cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo. En esta foto se marcan con flechas el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo. La flecha verde está marcando el ventrículo lateral, la flecha roja marca el foramen de Monro y la flecha azul marca al tercer ventrículo. El líquido cefalorraquídeo formado en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo pasa por el acueducto mesencefálico o de Silvio, que está marcado con la flecha negra, hacia el cuarto ventrículo, que está marcado con la flecha violeta.
Del cuarto ventrículo se va a dirigir al espacio subaracnoideo, más precisamente hacia la cisterna cerebelo-bulbar, que está marcada con el círculo amarillo, a través de los forámenes de Magendie y de Luschka. Una vez en el espacio subaracnoideo, va a circular por el mismo y por sus cisternas, rodeando al encéfalo y la médula espinal, y la mayor parte va a volver en forma pasiva al sistema venoso a través de las vellosidades aracnoides que están marcadas con el círculo rojo. Vamos a desarrollar la anatomía macroscópica cerebral. En la configuración externa del cerebro, o sea, en su superficie externa, vamos a encontrar dos tipos de hendiduras. Las cisuras, que son hendiduras que separan lóbulos, y los surcos, que son hendiduras que separan circunvoluciones. En estas fotos vemos un ejemplo de cisura con las flechas rojas, que está marcando la cisura interhemisférica, que va a dividir el cerebro en dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Y con las flechas verdes, un ejemplo de surco separando circunvoluciones. Cada hemisferio cerebral va a estar formado por 4 lóbulos principales, que son el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal, como vemos en estas imágenes. En esta diapositiva, en las diferentes imágenes, se encuentran marcadas las cisuras que se encuentran en la superficie externa del hemisferio cerebral. Con las flechas celestes se encuentra marcada la cisura lateral o de Silvio, que presenta una dirección horizontal oblicua y va a dividir al lóbulo temporal del lóbulo frontal en el sector anterior, y posteriormente va a dividir al lóbulo temporal de parte del lóbulo parietal. Las flechas rojas están marcando la cisura central o de Rolando, que se extiende desde el sector superior del cerebro hacia la cisura lateral, con un trayecto vertical oblicuo, y divide al lóbulo frontal del lóbulo parietal. La flecha verde está marcando a la cisura parietoccipital, que viene desde la cara medial, y la flecha negra está marcando a la incisura preoccipital, que si nosotros dibujamos una línea representada por la línea blanca que une estas dos estructuras, vamos a poder dividir al lóbulo parietal del occipital. Cada hemisferio cerebral tiene 3 caras: una cara externa o lateral, una cara interna o medial y una cara inferior o basal. En la cara externa del lóbulo frontal vemos que se extiende posteriormente hasta la cisura central, anteriormente hasta el polo frontal, que es el sector más anterior del lóbulo, e inferiormente hasta la cisura de Silvio. Como vemos en el dibujo superior izquierdo, vemos que la cara externa tiene 4 circunvoluciones principales, que son 3 circunvoluciones de orientación horizontal y una de orientación vertical. Acá vemos marcadas con flechas las circunvoluciones de orientación horizontal. Con la flecha roja está marcada la circunvolución frontal superior, con las flechas verdes la circunvolución frontal media y con las flechas celestes la circunvolución frontal inferior. Los asteriscos marcan los surcos que dividen a estas circunvoluciones entre sí. Los asteriscos blancos marcan el surco frontal superior y los asteriscos rojos al surco frontal inferior. En la imagen superior izquierda, en vista axial T1, tenemos marcadas las mismas circunvoluciones que vimos previamente, con rojo la circunvolución frontal superior, con verde la circunvolución frontal media y con celeste la circunvolución frontal inferior. Las siguientes imágenes muestran la circunvolución que tiene una disposición vertical, que está marcada con flecha blanca y corresponde a la circunvolución precentral. Por delante va a estar el surco precentral y por detrás el surco central o cisura central o de Rolando, marcada con la flecha violeta. Recordemos que esta cisura divide al lóbulo frontal del lóbulo parietal. El sector anterior de la cisura central y la circunvolución precentral forman el área motora primaria. Con respecto a la cara externa del lóbulo temporal, vemos que se extiende inferiormente con respecto
a la cisura lateral o de Silvio y presenta tres circunvoluciones principales que presentan una dirección horizontal oblicua y se encuentran marcadas con las flechas en estas imágenes. La circunvolución temporal superior marcada con las flechas rojas, la circunvolución temporal media marcada con las flechas verdes y la circunvolución temporal inferior marcada con las flechas celestes. Los surcos que dividen a estas circunvoluciones corresponden al surco temporal superior y al surco temporal inferior. En la profundidad de la cisura lateral, medialmente a la circunvolución temporal superior, se encuentran unas circunvoluciones de disposición transversa que se llaman circunvoluciones transversas de Schedel. Son las que están marcadas en esta vista sagital T1 con las flechas rojas y corresponden al área auditiva primaria. Con respecto a la cara externa del lóbulo parietal, vemos como se muestra en el dibujo superior izquierdo que se extiende anteriormente hasta el surco central o cisura central o de Rolando y posteriormente, como vimos previamente, hasta una línea imaginaria que la divide del lóbulo occipital que se extiende desde la incisura parieto-occipital hasta la incisura preoccipital. Inferiormente se encuentra separado el lóbulo temporal en forma parcial por la cisura de Silvio. En esta cara externa vamos a ver tres circunvoluciones principales. La más anterior, que se encuentra posteriormente a la cisura central, se llama circunvolución postcentral o postrolándica y posteriormente presenta al surco postcentral. El borde posterior de la cisura central junto con la circunvolución postcentral o postrolándica forman el área somatestésica primaria. Posteriormente encontramos un surco que se denomina intraparietal, que está marcado con la línea amarilla, que va a dividir al resto del lóbulo parietal en un sector superior o lobulillo superior y en un sector inferior o lobulillo inferior. En el sector inferior vamos a encontrar dos circunvoluciones principales, que son la supramarginal, marcada con la flecha roja, que se encuentra rodeando el sector terminal y superior de la cisura de Silvio, y la circunvolución angular marcada con la flecha verde que se encuentra rodeando el sector terminal y superior del surco temporal superior. La cara interna de los hemisferios cerebrales presenta diferentes circunvoluciones, surcos y cisuras que corresponden a los lóbulos frontal, parietal y occipital. El asterisco negro está marcando al cuerpo calloso, que es una estructura de sustancia blanca que une ambos hemisferios cerebrales. Por encima del mismo nos vamos a encontrar con el surco del cuerpo calloso, que está marcado con la flecha negra, y superiormente al mismo nos vamos a encontrar con la circunvolución del cuerpo calloso o cíngulo, que está marcado con el círculo negro. El surco que rodea superiormente a esta circunvolución es el surco calloso marginal, que está marcado con las flechas rojas. Este surco, en el sector posterior del cuerpo calloso, se prolonga hacia la convexidad a través de una rama denominada rama marginal, que es la que está marcada con una línea roja. Posteriormente nos vamos a encontrar con la cisura parieto-occipital, que está marcada con las flechas verdes, que va a separar al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Más inferiormente nos vamos a encontrar con la cisura calcarina, que está marcada con las flechas amarillas que se encuentran en el lóbulo occipital, que representa el área visual primaria. El número 1 está mostrando la circunvolución frontal interna, que es el sector más medial del lóbulo frontal, continuación de la circunvolución frontal superior. Posteriormente a la circunvolución frontal interna vamos a tener el lobulillo paracentral, que está marcado con el número 2. Este lobulillo representa los sectores mediales de las circunvoluciones pre- y postcentral del lóbulo frontal y parietal respectivamente. Se extienden anteriormente hasta el surco paracentral, que está marcado con las líneas amarillas y representa la extensión medial del surco precentral. Posteriormente se extienden hasta la rama marginal del surco calloso marginal, que está marcado con las líneas rojas. Las flechas blancas están marcando a la extensión medial de la cisura central o de Rolando, donde vemos cómo se divide en la cara medial el lobulillo paracentral en los dos sectores representados por la circunvolución pre- y postcentral.
entre la rama marginal del surco calloso marginal y la cisura parieto-occipital, que está marcada con las flechas verdes, encontramos a la precúnea en el lóbulo parietal, marcada con el número 3. Posteriormente y más caudalmente, por detrás de la cisura parieto-occipital, entre esta cisura y la cisura calcarina, que está marcada con las flechas amarillas, encontramos a la cúnea del lóbulo occipital, marcada con los números 4, e inferiormente y caudalmente a la cisura calcarina nos encontramos con la circunvolución lingual, también dependiente del lóbulo occipital, marcada con los números 5. En las imágenes coronales vemos al cuerpo calloso marcado con los asteriscos negros, al surco del cuerpo calloso marcado con las flechas amarillas, la circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución del cíngulo marcado con el número 1, la circunvolución frontal interna marcada con los números 2 y el surco calloso marginal marcado con las flechas rojas. Si realizamos cortes más posteriores en vistas coronales e inferiores en vistas axiales, vamos a ver bien posterior con las flechas amarillas la cisura calcarina, donde por debajo de la misma nos vamos a encontrar con la circunvolución lingual marcada con el número 3 y por encima de la misma con la cúnea marcada con el número 1. En cortes un poquito más anteriores, pero también en la región parieto-occipital, se va a agregar la cisura parieto-occipital más superiormente a la cisura calcarina, que está marcada con las flechas verdes. La cisura calcarina sigue marcada con las flechas amarillas. Por encima o superiormente a la cisura parieto-occipital nos encontramos con la precúnea, con el número 2. Con respecto a la cara inferior de los hemisferios cerebrales, vamos a ver estructuras de los lóbulos frontales, temporales y occipitales. También vamos a poder ver los polos de estos lóbulos, que están marcados con los círculos negros: el polo frontal en el sector más anterior del lóbulo frontal, el polo temporal y el polo occipital situado más caudalmente. En la cara inferior del lóbulo frontal nos vamos a encontrar con un surco principal, que es el surco olfatorio, que está marcado con las flechas rojas y representado en el dibujo superior derecho. El surco olfatorio va a contener al bulbo y a la cintilla olfatoria y va a dividir a este sector en una parte medial que corresponde al giro recto o circunvolución orbitaria interna, que está marcada con las flechas amarillas. Lateralmente al surco olfatorio nos vamos a encontrar con circunvoluciones orbitarias que van a estar divididas por un surco que tiene forma de H, como encontramos marcados con el círculo rojo, en la circunvolución orbitaria anterior, posterior y lateral, que están marcadas con las letras correspondientes. En las vistas coronales y sagitales de estas circunvoluciones y surcos, vemos bien medial en las vistas coronales, marcado con la flecha amarilla, al giro recto, que se encuentra medial al surco olfatorio, que está marcado con las flechas rojas. En la imagen sagital T1, en la imagen inferior, estamos marcando bien medialmente al giro recto o circunvolución orbitaria interna. El paréntesis está marcando las circunvoluciones orbitarias que se encuentran lateralmente al surco olfatorio. En la cara inferior de la región temporooccipital vamos a encontrar más medialmente al uncus del hipocampo, que está marcado con las flechas rojas, y la circunvolución parahipocámpica marcada con las flechas amarillas. En la profundidad del uncus se encuentra la amígdala y parte del hipocampo, y en la profundidad de la circunvolución parahipocámpica vamos a encontrar a la formación del hipocampo. La estría olfatoria lateral, el uncus y el sector anterior de la región del hipocampo van a formar el lóbulo piriforme, que corresponde al área olfatoria primaria. Lateralmente a los mismos vamos a encontrar a un surco que anteriormente corresponde al surco rinal y posteriormente al surco colateral, marcados con las flechas verdes que los dividen del resto de la región temporooccipital inferior. Las flechas celestes están marcando a la circunvolución lingual, que corresponde al lóbulo occipital. En vistas coronales y sagitales
Vemos con las flechas amarillas a la circunvolución parahipocámpica y más inferior y lateralmente al surco colateral que está marcado con las flechas verdes. En esta diapositiva vemos marcadas con las flechas rojas a la circunvolución temporo-occipital que se encuentra lateralmente con respecto al surco colateral. El lóbulo de la ínsula no es un verdadero lóbulo, sino que es un área cortical triangular que se encuentra en la profundidad de la cisura de Silvio y que es evidenciada al desplazar los sectores de los lóbulos frontal, temporal y parietal que encuentran bordeando la cisura, como vemos en el dibujo superior izquierdo. Posee circunvoluciones que tienen una dirección bastante similar a la cisura de Silvio, que son las circunvoluciones insulares, largas y cortas. Las circunvoluciones insulares cortas están marcadas con las flechas verdes y las largas con las flechas rojas. En estas imágenes, en vista coronal y axial, vemos a la región de la ínsula marcada con el círculo negro, donde vemos los sectores de los lóbulos frontal, temporal y parietal que cubren a la región de la ínsula, que se denominan porciones operculares de dichos lóbulos. Con la flecha verde vemos la región opercular del lóbulo frontal, con las flechas rojas la región opercular temporal y con la flecha amarilla la región opercular parietal. Bueno, ahora que ya vimos las diferentes estructuras de la configuración externa y los puntos más importantes, me gustaría mencionar un poquito algunos aspectos importantes de la cisura central o de Rolando, ya que muchas veces es muy difícil identificarla en los diferentes cortes, tanto en tomografía como en resonancia magnética, y ahora vamos a ver algunos parámetros, algunos puntos que nos van a permitir identificarla. Es muy importante su identificación, ya que como vimos, forma parte de la vía motoria primaria, o del área motora primaria, mejor dicho, y además divide el lóbulo frontal del parietal. En estas imágenes está marcada con la flecha roja y las diferentes imágenes que yo les voy a mostrar para tener puntos de referencia para localizarla, estamos en el artículo que está mencionado en esta diapositiva de la JNR, que lo recomiendo para que entiendan cómo localizarla. Muy bien, entonces vamos a comenzar localizando a la cisura central o de Rolando en la vista transversal o axial. Para esto primero vamos a localizar al surco frontal superior, que está marcado con la línea roja. Como vemos y como vimos antes, va de anterior a posterior, tiene una disposición horizontal oblicua, es el surco más superior del frontal y va a dividir la circunvolución frontal superior de la media. Este surco en su sector posterior va a contactar en ángulo recto con otro surco, que es el surco precentral. Como ya vimos, tiene una disposición vertical oblicua. Inmediatamente posterior al surco precentral vamos a encontrarnos con la cisura central o de Rolando, también con una disposición vertical oblicua que corre casi paralelamente al surco precentral. Recordemos que entre el surco precentral y la cisura central vamos a tener la circunvolución precentral y por detrás de la cisura central vamos a tener a la circunvolución postcentral que ya está en el lóbulo parietal. También en la vista axial lo que podemos ver es que la circunvolución precentral, que es la que está marcada con la línea verde, presenta un diámetro anteroposterior mayor que la circunvolución postcentral, que está marcada con la línea violeta. Otro de los signos descriptos que hay para localizar a la cisura central corresponde al signo de omega invertido, que está marcado con el círculo celeste, tanto en el dibujo como en la resonancia ponderante 2, que es una forma de omega invertido que tiene la circunvolución precentral hacia la convexidad. Entonces sabemos que el surco que está inmediatamente posterior a esta circunvolución corresponde a la cisura central o de Rolando. Muchas veces esta forma de omega invertido no es tan fácil de visualizar. En la vista sagital de la superficie lateral o externa del hemisferio cerebral, vamos a tomar como punto de referencia la cisura de Silvio.
vamos a ver que en el sector anterior la cisura de Silvio emite dos prolongaciones, una prolongación anterior y una prolongación horizontal, como vemos en el dibujo que está superior a la derecha. Esas prolongaciones van a formar una M en el sector inferior y anterior del lóbulo frontal, como vemos en la imagen inferior derecha. Y vamos a ver que por detrás de esa M el primer surco que encontramos es el surco precentral, que está marcado con la flecha amarilla. Inmediatamente posterior al surco precentral vamos a tener a la cisura central, que está marcada con la flecha roja. Además, lo que vamos a ver para corroborar esto es que en el sector inferior la circunvolución precentral y la postcentral en el sector inferior de la cisura central se unen, como vemos que está marcado con el arco naranja. Y otra forma de corroborar esto es desde el sector posterior de la cisura de Silvio. Si nos fijamos en su extremo posterior, tenemos a la circunvolución supramarginal, como vimos previamente, que está marcada con el arco celeste, y vamos a ver que inmediatamente anterior a la circunvolución supramarginal vamos a tener al surco postcentral, que está marcado con la flecha verde, e inmediatamente por delante del surco postcentral vamos a tener a la cisura central o de Rolando. Y por último, en la vista sagital, pero en la cara medial del hemisferio cerebral, para localizar a la cisura central vamos a tener primero como referencia a la circunvolución del cuerpo calloso o del cíngulo, que está marcada con el punto negro, y recordemos que esta circunvolución está bordeada en su sector superior por el surco calloso marginal, que este surco emite en su sector posterior una rama vertical que se denomina rama marginal, que está marcada con la línea roja. Como vimos antes, por delante de la rama marginal vamos a tener el lobulillo paracentral, que su límite anterior está marcado por el surco precentral, o sea, por la prolongación medial del surco precentral, que está marcado con la línea amarilla. Y recordemos que representa a la cara medial, al sector medial de la convolución pre- y postcentral. En el medio, o sea, por delante de la rama marginal, vemos una muesquita que está marcada con la flecha roja que representa la prolongación medial de la cisura central o de Rolando. Con esto damos por finalizado la primera parte de la clase de anatomía. Muchas gracias.